Bueno, buenos días o buenas tardes, depende de la perspectiva de cada uno. Hoy es 2 de julio, martes 2 de julio del año 2024, y estamos realizando esta sesión virtual a las 13 horas para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Lucila Chaitman. Están presentes su directora, Julieta Infantino, su codirectora, Camila Mercado, y las integrantes del jurado, Karen Abenburg y Romina Sánchez Salinas. Para empezar entonces con este acto de defensa, le vamos a dar la palabra a Lucila para que haga su presentación. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, antes que nada quisiera agradecerles a todas por estar acá, Josefina por organizar esta instancia, a mi jurado, Karen y Romina, por haberse tomado el tiempo de leer esta tesis, y a mis directoras, Julieta y Camila, por el acompañamiento en todo este proceso. Así que bueno, voy a presentar mi investigación que se llama Gestión, Participación y Sentidos de Comunidad en un proyecto de orquesta infantil y juvenil en la ciudad de Buenos Aires, en donde me propuse como objetivo general analizar lo que son las experiencias que se proponen el arte como una herramienta de transformación e inclusión social, frecuentemente dirigidas a los jóvenes, específicamente tomando el caso de lo que son las orquestas infantiles o juveniles que se implementan en el ámbito no estatal en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de eso me propuse estudiar los modos en que los agentes de estas propuestas llevan adelante sus experiencias y también los significados que le dan a la música en su rol social. A partir de este objetivo general me propuse los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, hacer una contextualización de lo que es el surgimiento, el desarrollo y la institucionalización de este tipo de propuestas, específicamente en el ámbito no estatal o en la sociedad civil. En segundo lugar, me propuse atender a esas modalidades y estrategias que implementan las personas que llevan a cabo estas propuestas, indagando en qué estrategias de sostén llevan a cabo, qué relaciones se establecen con otros actores como el Estado o el sector privado, y también teniendo en cuenta lo que es la intervención de otros sujetos, como por ejemplo las madres y los padres, y también los jóvenes que participan de la actividad. Por último, también me propuse indagar en esos sentidos, en esos significados que distintas personas le dan a la propuesta, por un lado, en el rol social de la música, y también haciendo un especial foco en el sentido de comunidad que fue apareciendo a lo largo de la investigación. Quisiera destacar que la construcción de este problema de investigación se fue dando a través de un proceso largo, en donde inicialmente me encontré ante el desafío de construir el problema de investigación en el contexto de la pandemia en 2020, en un contexto muy complejo, en donde, bueno, no podía hacer trabajo de campo, y bueno, fue recién en 2021 cuando las actividades volvieron a la presencialidad que pude hacer trabajo de campo, y eso fue fundamental para reformular los objetivos de investigación. Entonces, fue muy importante tener ese contacto con la experiencia para terminar de cerrar el problema. Bueno, para esta investigación me baso en el referente empírico de la Asociación Civil Templar. Se trata de una organización no gubernamental que desarrolla distintas actividades para niños, jóvenes y adultos, y entre ellas las más importantes son la Orquesta Inicial y la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo, que se enmarcan ambas en un programa educativo que ofrece la organización, en donde niños y jóvenes van atravesando distintas etapas en el aprendizaje del instrumento. La organización está compuesta por distintos equipos, ya sea el equipo de docentes, 2 directoras de orquesta, la cooperadora de madres y padres, un equipo social, un equipo de gestión y el centro de estudiantes. La orquesta en sus inicios surgió
en un contexto de informalidad, con el nombre de la Orquesta Juvenil de San Telmo, y a partir de una larga trayectoria se fue formalizando y se conformó en una asociación civil. El proyecto desde sus inicios se propuso trabajar con los jóvenes de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, al entender que muchos de estos jóvenes se encuentran en contextos desfavorables. Entonces se propuso siempre como objetivo garantizar el acceso a la práctica musical, pero también hay que destacar que desde siempre fue un proyecto que se dirigió a todos los jóvenes, independientemente del barrio o del contexto social en el que se encontraran. Y bueno, también históricamente la participación es gratuita y la organización se encarga de ofrecer los instrumentos y los materiales, pero también cabe resaltar que al día de hoy, ante las dificultades del contexto político, se está pidiendo a las familias que en la medida que puedan de hacer un aporte por mes para poder sostener el proyecto. En cuanto a la metodología, la investigación se basa en un estudio cualitativo e interpretativo que llevé adelante a partir del método etnográfico, en donde realicé trabajo de campo desde fines de 2021 hasta principios de 2023. Este trabajo de campo consistió en primer lugar en diálogos o conversaciones informales que fui manteniendo con distintos sujetos, ya sea gente responsables, gestores, docentes, padres, madres o jóvenes. También realicé 12 entrevistas semiestructuradas y realicé observación participante en distintas actividades o espacios cotidianos, como por ejemplo conciertos, festivales, reuniones de equipo, talleres del equipo social, entre otros. También destaco que utilicé fuentes secundarias que fueron especialmente relevantes en el primer acercamiento que tuve al tema y problema de investigación, como notas periodísticas, las redes sociales, el sitio web de la organización, el boletín de novedades que publican frecuentemente y documentos como leyes. Considero que a lo largo de todo este trabajo de campo hubo dos etapas principales. En una primera etapa fui construyendo el acercamiento al campo y ahí empecé a observar instancias como conciertos y festivales, además de ensayos. Esas eran las actividades que yo empecé a observar y que fueron clave, como decía antes, para terminar de cerrar el problema de investigación. Sin embargo, también me encontraba con el desafío de que al tratarse de las primeras observaciones, por ahí me resultaba un tanto difícil poder explicitar mi investigación y mi rol como observadora, además de poder entablar lazos con las personas que me permitieran una inmersión más profunda. En una segunda etapa que arranqué a principios de 2022, pude observar otras instancias de la vida cotidiana, como reuniones de equipo y talleres, así como también hablar con más personas que me permitieron un análisis mucho más profundo. Para contextualizar lo que son las experiencias de las orquestas infantiles y juveniles, las enmarcamos en los que se denominan experiencias de arte y transformación social. Se trata de propuestas que van a ubicar al arte como una herramienta, ya sea para la transformación, la inclusión o la integración social, desde el circo, la fotografía, la danza, el teatro, la música, y que además se implementan desde distintos agentes como organizaciones autogestivas, colectivos artísticos o desde las políticas públicas. Si bien hay antecedentes importantes ya desde los años 60, se definen recién en la década de los 90, porque es en este contexto que por un lado, artistas y trabajadores culturales van a redefinir sus acciones en estos términos y porque también en el ámbito de la cooperación internacional se va a afianzar un concepto de la cultura como recurso para, para resolver problemáticas sociales o económicas.
En cuanto a las orquestas infantiles y juveniles, van a seguir esta misma línea. Hay antecedentes importantes desde la década del 70 en América Latina, como por ejemplo el Sistema de Venezuela, que es uno de los antecedentes más influyentes para estas experiencias. Y ese modelo va a ir ingresando tanto en el ámbito internacional como en los estados latinoamericanos a partir de los 90. En Argentina va a ser a fines de los 90 que surgen las primeras propuestas, pero recién en los primeros años del siglo XXI es cuando estas experiencias se multiplican, también promovidas en gran parte por programas nacionales y provinciales, en un nuevo contexto político en el que el Estado reformula su papel en las políticas culturales. Destaco el estudio descriptivo de Abenburg, Sibeita y Lelis, que hasta 2015 encontraron solamente en el Gran Buenos Aires un panorama de 116 orquestas con distintas formas de gestión. Para resumir lo que es el marco teórico, primero abordamos una concepción de políticas culturales en sentido amplio. Para esto tomamos los aportes fundacionales de García Canclini, que analiza lo que es el campo de las políticas culturales teniendo en cuenta no solamente el rol del Estado, sino justamente el rol que cumplen las asociaciones civiles. Y además el autor marca lo que es un proceso de institucionalización en el cual la cultura empieza a ingresar en las agencias gubernamentales. Enfoques más contemporáneos van a tomar el abordaje de García Canclini, pero también teniendo en cuenta el contexto de disputa y desigualdad en el que entran a jugar estos distintos agentes. En ese contexto tomamos el aporte de Giudice, que va a analizar cómo en este contexto de ampliación de las políticas culturales, la cultura aparece como un recurso porque se la enfoca como una herramienta de utilidad para resolver problemas sociales o económicos. Tomando como línea esta concepción de políticas culturales, tomamos el aporte de Infantino, que va a ubicar a lo que son las prácticas artes transformadoras en el área de las políticas culturales, teniendo en cuenta que en ese área intervienen actores que también se disputan distintas modalidades sobre el para qué del arte, es decir, distintos sentidos que tiene el arte para resolver problemas sociales. Y dado que en esta investigación tomamos un caso que se da en la sociedad civil, abordamos una concepción compleja de este concepto, que tiene en cuenta que la sociedad civil es un espacio heterogéneo en donde entran a jugar distintos proyectos políticos que están en conflicto. Y en cuanto a la gestión cultural, abordamos también una concepción que fuese amplia, que no la redujera a un campo profesional, sino que pudiese tener en cuenta la práctica social que llevan a cabo distintos actores. Para resumir la organización de la tesis, en el capítulo 1 abordamos la historización del proyecto de la Asociación Civil Templar y lo analizamos cómo a lo largo de los años se fue dando un proceso de institucionalización en el marco de un nuevo contexto social en donde el Estado se ubica como garante de derechos y como promotor de este tipo de propuestas. En el segundo capítulo analizamos las experiencias y modalidades de gestión, específicamente a partir del equipo de gestión de la asociación. En el capítulo 3 abordamos esa otra gestión a partir de la participación de madres y padres y de jóvenes. Y en el cuarto capítulo abordamos lo que son los sentidos en torno al rol social de la música. Para comenzar con la primera línea de análisis que voy a abordar en esta presentación, voy a abordar lo que son las modalidades de gestión a partir de la participación de distintos equipos. Primero, analizamos lo que es el trabajo del equipo de gestión, alianzas y comunicación, que está conformado por una gestora cultural y la directora de la asociación civil. Entre las principales tareas y responsabilidades que llevan adelante podemos mencionar la búsqueda y gestión de alianzas con donantes y o aportantes, que son principalmente empresas o fundaciones,
la redacción de proyectos para presentar a convocatorias estatales o internacionales y la redacción de informes de rendición de gasto. Entre las principales estrategias de sostén que registramos se encuentran los convenios, que son acuerdos, sea formales o informales, que se establecen con el sector privado o fundaciones, y los proyectos, que son justamente lo que se presenta a las convocatorias estatales o internacionales para la obtención de subsidios. Y lo que iban relatando tanto la directora como la gestora es que estas estrategias de sostén, si bien fueron ayudando al sostenimiento de la propuesta, presentan distintos limitantes, porque los convenios tienen el limitante de que no se pueden renovar en el plazo mayor a un año. Y los proyectos se trata de presentaciones que se hacen para recibir ayudas específicas y temporales. Por lo tanto, ninguna de estas estrategias, como mencionaban las gestoras, logra asegurar la continuidad en el largo plazo o la proyección en el largo plazo. Para analizar más de cerca lo que es el trabajo de este equipo, abordamos distintas dimensiones. En primer lugar, nos propusimos registrar qué perspectivas le dan a lo que es el trabajo docente y a la educación. Y ahí lo que registramos es que prevalece en las entrevistadas un acento en lo que es poder retribuir adecuadamente el trabajo que llevan a cabo los docentes. Y esto va en concordancia con una mirada de la educación como un proceso que es largo. Por lo tanto, la necesidad de retribuir económicamente a los docentes tiene que ver con poder generar procesos de permanencia, procesos largos que puedan acompañar la educación de los jóvenes. Y además la orquesta se ve como una escuela, no como una actividad pequeña. Y como se ve como una escuela, necesita, en sus palabras, que tenga un plantel de docentes pagos. Y eso hace que las necesidades de sostén sean muy significativas porque tienen que asegurar año a año el pago de honorarios docentes. Por lo que las estrategias que se implementan es una estrategia de multiplicación y diversificación de fuentes de financiamiento que está todo el tiempo buscando establecer la mayor cantidad de acuerdos posibles con distintos actores, sea del Estado como del privado. Ahora, lo que sucede es que estas estrategias de trabajo hacen que las condiciones en que trabajan las gestoras sean relacionadas por ellas a, digamos, condiciones asociadas a la inestabilidad, la incertidumbre, el agotamiento, esto de tener que apelar constantemente a la creatividad. Acá destaco un fragmento de una entrevista que hice a la gestora en donde ella expresa que lo más difícil, lo más complicado es tener que sostener año a año esos honorarios docentes. Entonces eso hace que, y además para más de 200 niños, con lo cual ese desafío hace que el trabajo autogestivo, como ellas lo nombran también, sea muy agotador, porque todo el tiempo se tiene que estar escaneando nuevas oportunidades de sostén. Estas problemáticas, perdón. Estas problemáticas hacen que la directora, en el contexto de una reunión con las familias, les planteara la necesidad de buscar nuevas estrategias. Y entre ellas, lo que había propuesto era armar una campaña de donantes individuales que pudiesen aportar un monto pequeño por mes. Esto para superar un poco esa dependencia hacia agentes externos de financiamiento, para poder generar herramientas propias que no hagan que si se cae un aportante que aporta digamos, una parte significativa al presupuesto, que no sea un problema tan grande. Entonces, lo que les comentaba la directora a las familias era la necesidad de que las familias se involucraran en el trabajo de ir a buscar redes de contactos, amistades, para poder aportar ese proyecto.
Entonces, ella reivindicaba mucho la organización comunitaria y colectiva que tiene la orquesta. Y esto me da el disparador para analizar justamente lo que es esa otra participación, esa otra gestión que complementa el trabajo más especializado, si se quiere, que hacen el equipo de gestión que analizamos. Y esto lo vamos a analizar a partir de la cooperadora de madres y padres y del centro de estudiantes. En primer lugar, analizamos la cooperadora, que es el nombre que se le da a los padres que deciden implicarse en la experiencia a partir de distintas tareas. Ahora bien, en ese conjunto distinguimos a los que son los referentes, que son unos pocos madres y padres que están en su mayoría desde los inicios de la propuesta y que al día de hoy han generado un lazo afectivo implicándose digamos, con más presencia y tomando un rol más protagónico. Entre las distintas formas de participación que realizan los referentes de la cooperadora, podemos mencionar lo que es la recepción de los chicos y chicas el día de las clases y ensayos, la recaudación de fondos a través de buffets o ventas de rifas, el traslado de instrumentos y el manejo logístico en los festivales y los conciertos, y en algunos casos la participación en reuniones generales del equipo directivo de la asociación. Y también, más allá de estas tareas concretas, identificamos otro tipo de participación que por ahí hacen algunos padres y madres que no necesariamente son parte de la cooperadora, pero que también participan estando presencialmente y ayudando con cualquier necesidad que surja. Algunas madres mencionaban que lo más importante para ellas era poder estar ahí acompañando a los chicos, sirviendo las meriendas, festejando los cumpleaños, entre otras cosas que hacen a lo cotidiano. Y lo que fuimos observando a través de las entrevistas es que los madres y padres referentes, lo que además de ocuparse de tareas que tienen que ver con la gestión o la administración, se ubican también en una posición de disputa por cubrir con más protagonismo esa parte, porque la parte administrativa o la parte de gestión ha sido cubierta históricamente por el equipo de gestión y por la directora. Entonces ellos se posicionan desde un lugar activo que busca ocuparse más de esa parte. Un poco también para poder liberar a las gestoras de todo ese trabajo que mencionamos recién. Además, lo que fuimos viendo es que algunos de ellos se posicionan desde un lugar de demanda hacia el Estado porque apelaban a esto de la política como una herramienta para conseguir cosas. Muchos de ellos decían, bueno, yo puedo escribir proyectos para presentar a convocatorias, puedo hablar con funcionarios, puedo hablar con distintas agentes del Estado para que nos den lo que necesitamos. Esto aclaramos que se da en el contexto, en ciertos contextos de dificultad, porque a lo largo de la historia de la organización una de las mayores problemáticas fue la dificultad para tener un espacio estable. Entonces, en contextos en los que no se contaba con un espacio estable, las madres y los padres se posicionaban desde un lugar de demanda, porque esta fue una dificultad constante. Entonces, bueno, en relación con esto, expresaban la necesidad de poder intervenir para solucionar ese problema. Rescato acá el fragmento de una madre que justamente lo que ella decía era, además de disputar el reconocimiento al Estado, lo que decía que ella lo que hacía era política también, y no en el sentido partidario, sino política en el sentido de poder sentarse y escribir un proyecto y justificar la relevancia que tiene la experiencia. De esta manera, también nos parece importante subrayar que la participación y el rol protagónico que toman algunos referentes se da también
por distintas motivaciones afectivas y, digamos, posicionamientos de demanda que fueron construyendo a lo largo de toda una trayectoria, que, digamos, porque en su mayoría se trata de madres y padres que están desde los inicios, entonces fueron construyendo esa participación de a poco. Además, las posibilidades de prestar tiempo voluntario vienen dadas también por las condiciones de posibilidad y las trayectorias profesionales, sociales, personales que permiten que esas madres y esos padres se impliquen voluntariamente a colaborar. Para analizar lo que es la participación de los jóvenes referentes del centro de estudiantes, se trata de un espacio conformado por algunos jóvenes de la orquesta juvenil y esto principalmente a partir de la iniciativa que había tenido el equipo social y la directora previamente a la pandemia, cuando empezaron a transmitirle a los chicos esta necesidad de, por un lado, hacer algo, una acción de reciprocidad para con el proyecto, y por el otro lado también esta idea de que los chicos pudieran tomar más protagonismo, como decían ellos. Entonces, lo que empezó a pasar es que se empezó a formalizar este espacio bajo la figura del centro de estudiantes, y con la vuelta a la presencialidad se empezaron a hacer reuniones de forma frecuente para convocar a los jóvenes a que participaran. Ahora, más allá de los objetivos que tuvo el equipo social y la directora del proyecto, nos propusimos indagar en cuáles eran los sentidos que los jóvenes referentes le daban a este espacio y a su participación. En primer lugar, todos ellos compartieron y recuperaban ese objetivo de los agentes responsables, que tenía que ver con esto de aportar, de colaborar a todas las tareas de planificación y organización, en un sentido de esto de devolver. Uno de los jóvenes referentes decía que el sentido de participar en ese espacio tenía que ver con poder devolver a la orquesta todo lo que la orquesta le daba a él. Pero además de ese sentido, aparecieron otros significados que tienen que ver con lo que algunos llamaron el trabajo social, que tiene que ver principalmente con poder acompañar los procesos de otros jóvenes, poder estar ahí para ayudarlos, como decía una de ellas. Además de organizar, planificar, referentes, como lo llaman ellos también, además de centro de estudiantes, decía que tenía que estar para poder ayudar y acompañar a los otros compañeros. Ahora bien, en cuanto a las tareas de gestión y de organización que se proponen estos referentes, no dejan de subrayar que a veces hay algunos conflictos o problemas, porque si bien se posicionan desde un lugar activo, lo que pasa muchas veces es que en la práctica no se llegan a concretar las tareas o no hay una distribución equitativa de los roles, y esto hace que una de las chicas reflexionara sobre lo que ella decía que era el sentido del deber o la obligación y el sentido de la convicción política, porque un poco lo que expresaba era que lo que ella quería era que los demás jóvenes participaran desde un lugar de convicción y no tanto por obligación. Entonces ahí había un compromiso político de parte de ella que también tenía que ver, y esto lo comparten todos los jóvenes que entrevisté, que todos ellos habían tenido una experiencia de participación en los centros estudiantes de sus escuelas. Entonces ya había ahí un compromiso político que hacía que se ubicaran en un rol más protagónico. Entonces, por todo esto, al momento de la investigación, el centro de estudiantes o el espacio de referentes es un espacio que todavía estaba en construcción, que intentaba ser apropiado por estos pocos jóvenes que empezaban a bueno, querer tomar un rol más protagónico para, por un lado,
ayudar a lo que es la gestión y la organización y por otro lado acompañar a los demás jóvenes. En cuanto a la conceptualización de todas estas intervenciones que venimos escribiendo, por un lado considero que ante la complejidad y diversidad de formas de participación que fui registrando, podrían o bien conceptualizarse como participación, ya sea social, comunitaria o ciudadana, o gestión cultural. Y en este caso particular, a mí me interesó poder abordar el concepto de gestión cultural desde una mirada ampliada, porque si bien la gestión cultural atravesó un proceso de profesionalización, en donde empezó a formalizarse esta práctica en el campo laboral, en universidades, lo que observamos acá es que todas esas intervenciones que llevan a cabo la cooperadora y los jóvenes están intentando apropiarse de la tarea de gestión y además aportan a todo eso, porque a través de distintas estrategias buscan un poco cubrir o terminar de cerrar dificultades o poder desde sus propios saberes aportar a la construcción del proyecto. Entonces, en ese sentido, tomamos la conceptualización de Orozco, que ve a la gestión cultural como una práctica social, porque más allá de esa gestión cultural profesionalizada o especializada que veíamos en el equipo de gestión, lo que vemos acá es cómo también la gestión puede ser una práctica social que incluso antecede a lo que es la profesionalización de la gestión cultural. Entonces, en ese sentido, queríamos recuperar una concepción amplia que tuviera en cuenta distintas formas de gestionar un proyecto cultural y artístico. Y todo esto también lo vimos a través de una apropiación de un lugar de demanda y de compromiso político que cumple un rol muy importante a la hora de movilizar la participación que hacen tanto los jóvenes referentes como los madres y padres de la cooperadora. En la última línea de análisis nos propusimos indagar en los sentidos que todos estos sujetos le dan a la práctica musical y ahí fuimos registrando una diversidad de concepciones. Por un lado apareció la música como forma como herramienta para la formación artística, profesional y laboral. Apareció la idea de la contención social, el estímulo de habilidades, capacidades y valores, la construcción de lazos sociales y de pertenencia grupal y la ampliación de derechos. Ante esta diversidad de sentidos, registramos dos concepciones principales en la que se ubica la música como, digamos, dirigida a los jóvenes. En ese sentido, identificamos una concepción de la música como herramienta y, por otro lado, una concepción de la música como derecho. La música como herramienta lo vimos principalmente en instancias de presentación institucional, ¿no? En contextos más formales en donde se ubica a la música como una herramienta para promover la formación y la experiencia laboral de los jóvenes, para estimular distintos valores como la inteligencia emocional o la autoestima y capacidades. Lo que observamos principalmente a partir de nuestro trabajo etnográfico, conversando con las personas, observando distintas instancias de la vida cotidiana, fue que aparecían otros sentidos también, y uno de ellos es el sentido de la música como derecho. La música como derecho apareció en relación con esta idea de poder garantizar el acceso a la práctica musical desde un lugar de disfrute y concibiendo a la música como una práctica colectiva.
Hablando con docentes y con la directora y con integrantes del equipo social, todos ellos remarcaban que el objetivo del proyecto no es solamente que los chicos aprendieran un instrumento, sino que pudieran acceder y disfrutar de un hecho artístico. Y esto se enmarca en lo que muchos autores denominan el paradigma de ampliación de derechos, en donde el arte ya no es solamente una herramienta de utilidad para resolver distintos problemas, sino un fin en sí mismo, un derecho que debe ser garantizado. Y eso, de alguna manera, esa superposición de sentidos nos habla de cómo en alguna medida los proyectos heredan los sentidos más tradicionales que tienen que ver con el paradigma preventivo asistencial, que está asociado al clima de época de los 90 en un contexto de políticas focalizadas, donde el arte se concebía como una herramienta desde un lugar más asistencialista, pero cómo a la vez esto convive con nuevos sentidos que superan también esos enfoques y que tiene que ver con concebir la cuestión de los derechos. Ahora bien, además de esto, lo que fuimos registrando, que mencionaba anteriormente, es la aparición de sentidos que tienen que ver con la comunidad y lo comunitario. A lo largo de todo el trabajo de campo, a través de entrevistas o de conversaciones, registramos el uso de la palabra comunidad o comunitario. Distintas personas, desde distintos roles y experiencias, hablaron de la orquesta como un espacio comunitario. Por ejemplo, en palabras de la gestora, la música era vista como una herramienta de construcción comunitaria, porque la orquesta no era un lugar únicamente para niños y jóvenes, sino también un lugar en el que las familias podían participar y hacer vínculos sociales. Por otro lado, lo vimos cuando la directora remarcó la necesidad de una organización comunitaria para el proyecto, en este intento de pensar nuevas estrategias para asegurar el sostén de la propuesta. Y lo vimos en palabras de otras personas como madres, los integrantes del equipo social y jóvenes referentes, cuando se refirieron en varios casos a la orquesta como una comunidad o una familia. Destacamos acá algunos fragmentos, por ejemplo, uno de una docente y también directora de la orquesta inicial, que decía que la orquesta no está pensada únicamente para que los chicos vayan a aprender un instrumento, sino también para que, como una forma de ir a un club, donde pueden hacer amigos, donde pueden hacer lazos sociales. Y cuando una madre nos contaba que además del sentido artístico de la propuesta, lo que ella veía era que la orquesta era un lugar para generar lazos y armar una comunidad. Y el lazo afectivo que surge a partir de esa construcción comunitaria que ella hace. En este sentido, lo que fuimos viendo es que la construcción de los significados en torno a la comunidad o lo comunitario, de alguna manera están superando los enfoques más clásicos de las políticas focalizadas, que son las políticas que se implementaron especialmente en la década de los 90 y que diseñaron propuestas, sea sociales o culturales, con un foco en poblaciones particulares, en poblaciones objetivo. Lo que estamos viendo acá es que el proyecto, además de tener un foco en los niños y jóvenes, se están construyendo significados que ponen el eje también en toda la comunidad, en todas las personas que forman parte de la propuesta, más allá de las actividades que están focalizadas en niños y jóvenes. Entonces, para cerrar, me gustaría resumir algunas de las ideas que fuimos analizando, que es que, bueno, a lo largo de la trayectoria y hasta el día de hoy, la gestión de esta propuesta se da a partir de la participación de distintas personas
que desde distintas trayectorias y saberes aportan al sostén de la experiencia, y eso ha hecho que a lo largo de los años estas personas construyeran sentidos en torno a lo colectivo y a lo comunitario. Entonces, nos interesó rescatar cómo en este tipo de experiencias que se gestionan en la sociedad civil o en el ámbito no estatal, intervienen estos actores que aportan desde sus saberes y que además nos está mostrando cómo estas propuestas no son solamente bajadas por agencias estatales, organismos internacionales, sino que también pueden ser llevadas a cabo por la ciudadanía desde un lugar de demanda por transitar también espacios que propongan otra lógica, también teniendo en cuenta los distintos procesos sociales de individualización que se vienen viviendo en las últimas décadas, en un intento por fundar otro tipo de espacios que apelen a lo colectivo y a lo comunitario. Bueno, muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la presentación de la tesista, le damos entonces la palabra a las integrantes del jurado para que hagan su devolución. No sé, Romy, si querés empezar o arranco yo. Como quieras. Dale, dale. Le sacamos Dale. el micrófono. ¿Se escucha bien? Bueno, en principio muchas gracias al departamento y a Julieta y a Camila por invitarme a leer este hermoso trabajo. Felicitaciones, Lucila, por haber llegado hasta acá y bueno, también por la presentación que acabas de hacer, que me pareció muy clara, muy pausada, estás muy tranquila, eso se agradece un montón y además es una tesis larga y has tenido mucha capacidad de síntesis, has rescatado lo más importante, o al menos lo que para mí era lo más importante también y coincidimos en eso. Eh, Así que bueno, te quería rescatar esto de la presentación de ahora. También saldaste algunas cosas que tenía para consultarte, pero que bueno, ahora las voy a ir desarrollando. Y en relación al escrito, también destacar que está súper bien redactada la tesis, en cuanto a la estructura, los capítulos están equilibrados, son adecuados, las preguntas son pertinentes, me parece que pudiste resolver en el desarrollo del trabajo eh, esas preguntas que fuiste planteando en la introducción, que eran diversas y variadas, y que también fuiste desde un plano más descriptivo a uno más analítico, y eso también se agradece y permitía también como ir sea, yo la tuve que leer más de una vez porque pude captar esa profundidad de los últimos capítulos recién cuando pude entender como los distintos actores que intervenían en el caso, tanto internos del proyecto como los que colaboraban, ¿no? Estas otras redes que vos vas mencionando. En ese sentido también destaco que no conozco la orquesta, pero por lo que se describe no se te pasó mirar ninguno de los agentes, ¿no? Están los padres, los jóvenes que se involucran de forma más militante, la misma directora, ¿no? Como pudiste darle voz a todos los agentes que son claves a la hora de preguntarnos por modalidades de gestión, por sentidos en torno al arte y la transformación social. También me parece que no caíste en una mirada romántica del caso. Son muchos comentarios positivos porque me parece, insisto, muy buen trabajo. O sea, creo que tiene las características de una tesis de maestría, o al menos he leído algunas tesis de maestría que cumplen con esta rigurosidad, así que lo quería destacar también. Eh, Esto, no llegaste son casos que a uno se enamora, o uno se enamora porque trabajan esto con el sentido de lo comunitario, recreando valores que no aparecen en otros espacios de sociabilidad y es muy fácil enamorarse de esas grandes familias y me parece que lograste ahí una distancia, eso es una acrobacia difícil de conseguir, además me imagino que es tu primer trabajo de investigación, así que ahí bueno,
también celebro esto, quizás también ayudaron mucho las directoras en eso. Y en relación a algunas preguntas y un comentario, las preguntas por ahí no tienen respuestas, si querés las puedes responder, si no, no, porque son para pensar. Y en relación a la metodología se me venía la pregunta de cómo eras vista vos en el campo, ¿no? Haciendo un ejercicio más de reflexividad, me generaba la inquietud porque, bueno, en mi experiencia siempre han sido muy disímiles cómo he sido vista, y eso ha intervenido mucho también en el proceso de investigación, y vos rescatas todo el tiempo de este trabajo etnográfico. Entonces me generaba la inquietud de cómo eras vista por las directoras, o por la directora, o la que se encargaba de la parte de administración, por los jóvenes, que me imagino que despertabas distintos como lugares de poder, o que asociaban con vos alguna ventaja, o habías logrado un rol así como más pasivo. Eh, Tenía esa inquietud. Después también en relación al trabajo de las fuentes, que mencionaste algo en la presentación, vos en un momento citás en la bibliografía y nombrás que trabajas con proyectos institucionales. Se me venía la inquietud, y en esas presentaciones a subsidios o en la declaración de interés legislativo, eso, si habías notado grandes diferencias en relación a lo que habías recabado en el trabajo de campo. Ahora me quedó un poco más claro, al menos que ahí aparece más como esta idea del paradigma preventivo asistencial. eh, pero bueno, si querías desarrollar algo más en relación a eso, porque me parece que son documentos muy ricos, y bueno, en caso que decidas publicar algo, me parece que se podría trabajar un poco más en eso, o al menos no me quedó tan claro en el escrito que había surgido de esos documentos en, en tu trabajo de campo. Y después, una cuestión que para mí podría enriquecer el trabajo, considerando que igual que no es parte de tus objetivos, pero sí, según tu marco teórico, me parece que hubiera sido importante reponer el nivel socioeconómico de las personas que participan en la orquesta, así como de sus integrantes del equipo de gestión. Eh, ¿Por qué? Porque vos traes con mucha claridad que se trata de un barrio que tiene poblaciones vulneradas, que presentan niveles de marginalidad. Esos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires lo sabemos, pero bueno, también son barrios que viven familias de niveles socioeconómicos medios y altos. Entonces uno se pregunta, aparece todo el tiempo de, bueno, ¿y quién viene a la orquesta? Porque si estamos hablando, o sea, puntualmente por tres cuestiones. Vos traes la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Si la práctica musical como derecho cultural, y cómo esta orquesta, al ser gratuita, abre esa puerta, o al menos un sentido importante para quienes la gestionan. Entonces, quienes participan de la orquesta, ¿tienen esta oportunidad en otro lado? ¿Lo podrían pagar? También aparece la pregunta de, ¿hay otras orquestas de este tipo en ese mismo territorio? Porque hay una mención de otras, pero no sabemos si están cerca, si son pagas, si no. Eh, por otro lado, también vos traes como una conclusión clave la idea de trabajar con aportantes y donantes, y por supuesto una orquesta que pertenece a sectores medios y altos va a tener muchas más oportunidades que una de los sectores bajos de conseguir ahí donantes estratégicos que permitan solventar el proyecto. Y también por la bibliografía, especialmente la de Merklen, que trabaja, o sea, muchas de sus conclusiones de las políticas focalizadas refieren principalmente a los sectores vulnerados. Entonces, bueno, por todo esto, me parece que reponer el nivel socioeconómico de los integrantes hubiera sido importante. Y por último, una pregunta más general, que es, yo me imagino que terminaste de escribir la tesis en noviembre, octubre, más o menos. Si a la luz de hoy, digamos, ¿cuál crees que es el aporte o cómo se revaloriza este trabajo en el contexto actual? Esa la puedes contestar o no, pero a mí se me presentó esa pregunta, digamos, como para abrir discusión. Bueno, felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. ¿Contesto yo ahora o...? Como ustedes quieran, o querés que vos, Karen, querés... ¿Cómo estás No, más tranquila, Lucila? no, ¿Querés como ustedes empezar a digan. contestar así? ¿Eh?
Bueno, contesto algunas de las preguntas de Romina. Primero el tema de cómo me veían en el campo. Yo creo que, o sea, siempre me sentí muy cómoda. La verdad que fue muy lindo trabajar en este proyecto porque siempre fui muy bien recibida. Pero bueno, no sé, digamos, tanto cómo me veía, no indagué tanto en esa profundidad, no llegué a registrarlo por ahí, pero sí destaco que la experiencia fue muy buena y siempre me recibieron con las puertas abiertas. Después, en lo que son la observación de los documentos, estas presentaciones más institucionales, yo observé más que nada justamente la aparición de estas ideas por ahí más asociadas a los sentidos instrumentales, pero también lo que llegué a ver en informes más recientes, en informes de rendición, era que se integraban esas concepciones que tenían que ver con los derechos. Entonces aparecía también en esos informes una superposición, ¿no? Por ahí justamente con la incorporación de nuevos actores que van sumando también sus perspectivas, ¿no? Y de cómo integran sentidos que, bueno, más heredados de esas políticas, de esos enfoques más clásicos, pero también pudiendo poner como sus propias concepciones. Entonces vi un poco de todo. Y creo que la otra pregunta era a la luz del contexto actual, ¿no? Me estoy salteando alguna. Em, sí, yo creo que en este contexto donde se está agudizando ciertas problemáticas, reafirmo esas conclusiones de la necesidad de que se dé lugar a la construcción de este tipo de propuestas. Porque, claro, lo que yo analizaba era que aparecía como esta necesidad y esta demanda de madres y padres de poder transitar otro tipo de espacios de sociabilidad, de poder venir como una especie de un club, ¿no? Donde no solamente llevan a sus hijos, sino que van y se encuentran con otras madres, otros padres y están ahí y comparten meriendas y charlan y se juntan. Y creo que ese tipo de espacios en estos contextos, bueno, se ven un poco amenazados y bueno, sí, tendría que hacer una investigación hoy en día para ver qué está pasando con estas propuestas en el contexto actual, pero sí reafirmo esas conclusiones que hice. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, me sumo, voy a tratar de no repetir muchas de las cosas que dijo Romina, con las que estoy de acuerdo, pero algunas sí, porque es un momento para aprovechar y recibir elogios como un poquito más. Nunca están de más. En líneas generales, voy a spoilear mi comentario final. Es una tesis preciosa. Coincido con lo que dice Romina, está muy bien estructurada, muy bien fundamentada, es coherente, es sólida. La verdad es que digo, uno siempre puede encontrar cosas en cualquier trabajo, pero casi como que cierra por todos lados, digamos. La metodología es súper apropiada, está bien fundamentada, está muy bien armado digamos, el estado del arte sobre el campo arte transformador y el lugar de las orquestas dentro de ese marco y en relación con el contexto argentino y latinoamericano, dentro del marco de lo que son, digamos, de lo que es el universo de las orquestas, está muy bien fundamentado también, digamos, encontraste un buen lugar de vacancia para hacer una investigación súper interesante, pertinente y creo que necesaria. Este, y abrís interrogantes que vas respondiendo y vas desarrollando muy bien, digamos. El objetivo grande de analizar las experiencias ¿no? Que desarrollan actividades musicales y que buscan la inclusión, transformación social. En el caso de esta orquesta, lo vas desarrollando y focalizándote en la gestión, que además es, digamos, un campo de problemas bastante nuevo y disputado también,
lo vas resolviendo muy bien, mirando tanto las prácticas, las redes que se desarrollan, las acciones que se llevan adelante y los sentidos que se otorgan a esas acciones y a ese espacio. Digamos, vas tomando como dos patas muy grandes que son, digamos, que hacen al universo de la gestión, o tres, ¿no? Digamos, la concepción, la puesta en acción, los sentidos que se le otorgan. Entonces, en ese sentido, cierra muy bien, digamos, los objetivos con los interrogantes, con la metodología y el marco conceptual que desarrollas. Por otro lado, el marco conceptual, el campo conceptual está muy bien armado. Ahora te voy a decir algo en ese sentido. Un pequeño comentario que repusiste igual muy bien ahora en la defensa, que tenía que ver con algo que te marqué en la devolución de la tesis, ¿no? en la evaluación, que era cierta, digamos, ambigüedad entre el universo de definiciones que hay sobre la gestión cultural, que en sí es un universo ambiguo y está en construcción y está en disputa, y cómo vos lo llevas a la práctica, cómo vos lo analizás. Digamos, vos desarrollás muy bien, digamos, hay todo un universo de discusiones y de autores y autoras que traes bien, y por momentos, a la hora de sintetizar, retomas como algunas ideas, quizás más acotadas, pero que pese a eso, en el análisis, vos volvés a ampliar, ¿no? Un ejemplo, algo que citaba, ¿no? Decías, entendemos que las intervenciones que llevan adelante tanto los jóvenes referentes como las familias, además de formas de gestión o de participación, son acciones políticas que expresan formas de entender la vida en la sociedad. Esa podría ser una concepción de la gestión que la ve como ajena a la acción política, que vos misma, dentro de algunas de las discusiones teóricas que llevas, vos también discutís, y que además en la práctica vos analizás las formas de gestión mirando los posicionamientos políticos y mirando las acciones políticas y la participación política. Así que casi que eso, que puede hacer como un poquito de ruido en algún momento de lo conceptual, digamos, lo saldás muy bien en el análisis, que es, digamos, lo importante, y lo saldaste muy bien también ahora en la defensa. Eso, y yo creo que vos retomás a Beach en varios lugares, no tanto en la definición de gestión, pero yo creo que la mirada que vos estás desarrollando sobre la gestión es una mirada, digamos, que sigue un poco esta perspectiva de Beach, ¿no? De pensar como en los gestores culturales, como que retoman distintos, dice como curadores que retoman significados y acciones culturales que hay en la sociedad y les dan como una nueva forma para intervenir en la vida social, ¿no? Y para disputar sentidos hegemónicos y modos de relación hegemónica. Y vos mirás eso, porque mirás las prácticas, mirás los sentidos y mirás cómo intervienen, cómo buscan intervenir en la vida social. Después, ¿qué más? Me tomé un montón de notas, pero estoy diciendo todo desordenado, entonces ahora... Otra cosa, esto que es súper importante para mí, que es que hay una articulación, hay algo que es muy bueno en la escritura de la tesis, que no es frecuente, que es una muy buena articulación de lo conceptual con lo analítico. Digamos, no hay lo que podemos llamar como un saludo a la bandera, ¿no? Pongo las teorías, pongo el contexto, tengo que hablar del contexto, tengo que hacer las definiciones hegemónicas en el campo sobre el que estoy hablando, y después, bueno, analizo. Y a veces hay más articulación, a veces hay menos. El mismo desarrollo de la estructura de la tesis está súper bien articulado. Eso, vos traes los conceptos, los explicás y se ven claramente en el armado desde lo que vos vas diciendo, desde las voces de las personas con las que digamos, interactúas en el campo y también retomando el contexto. Eso es digamos, habla de una muy buena apropiación de las discusiones
y una mirada como muy como sensible al campo, reconociendo desde dónde lo estás mirando. Eso me parece que es una de las cosas más valiosas de la tesis y mirá que tiene muchas. Este, otro punto que retomar, la única otra crítica que encontré para hacerte, que son pocas, era algo que también repusiste ahora en la defensa, es que en algún momento vos mencionás algunos conflictos que aparecen y decís, bueno, pero eso excede digamos, el campo de análisis de esta tesis. Y en realidad los conflictos, las disputas por los sentidos, los conflictos, las tensiones, son parte intrínseca, ¿no? de la vida social y de la gestión también. Eso lo repusiste ahora en la defensa y creería que casi es una dificultad que tenemos en general, digamos, quienes estamos medianamente comprometidos o comprometidos con el campo con el que trabajamos, es como más difícil dar cuenta de las tensiones, porque a veces, digamos, son baches con los que son atacables estas personas o estos proyectos, o porque los queremos y no queremos. Y entonces mostramos que vos efectivamente también mostraste ahí sí las tensiones y las disputas frente al Estado, ¿no? Como disputan un lugar de participación política, como disputan un lugar de reconocimiento simbólico digamos, y luchan por un reconocimiento también material y del espacio. Bueno, esa otra parte es casi que es como una dificultad intrínseca no sé, por lo menos de la etnografía con actores y con proyectos y con propuestas con los que tenemos, ¿no? Digamos, tenemos compromiso. Pese a eso, lo fuiste reponiendo ahora en la defensa, además. No sé si se me está pasando algo, seguramente sí. Em, pero quiero resaltar esto, la escritura, la claridad en la escritura de la tesis es súper clara y no por eso deja de dar cuenta de la complejidad del caso que estás mirando. Y la defensa también es súper clara, digamos, con una capacidad de síntesis que los antropólogos no necesariamente tenemos. Creo que pudiste pasar por la carrera con bastante impermeabilidad frente a algunos enrosques que solemos tener. Me parece que son como muchos aportes los que hace esta tesis. Por un lado, el campo de las orquestas, ¿no? Digamos, esta orquesta específicamente que estás mirando es una orquesta que es particular dentro del universo de las orquestas por su capacidad de gestión y por su capacidad de sostenimiento a lo largo del tiempo. En este sentido es un aporte que va más allá de las orquestas. Creo que para el campo arte transformador y para las iniciativas de la sociedad civil en general, porque digamos, lográs desmenuzar las herramientas, las discusiones, las estrategias y los sentidos que se le da al proyecto para poder llevarlo adelante a lo largo del tiempo. Y es muy interesante cómo se ve cómo estos sentidos de transformación y de participación, digamos, un proyecto que evidentemente es como muy coherente en sí mismo, ¿no? Digamos, en buscar también la participación activa de los chicos, de las chicas, de las madres, de los padres, como parte de la transformación social. Entonces, en ese sentido, la descripción de este caso me parece que es un aporte, sin duda, para la investigación en orquestas, para la investigación en el campo arte transformador, y también para la misma gestión, ¿no? para la misma gestión de orquestas o de otras iniciativas de la sociedad civil. Perdón, otro punto muy interesante es cómo describís digamos, vas trabajando el proceso de institucionalización de este proyecto, que me parece que va a lo mismo, ¿no? Y demuestra como la heterogeneidad de la sociedad civil, la heterogeneidad en sus vínculos con el Estado, ¿no? Digamos, cuestiona estas ideas bueno, que la participación política, que lo político viene del Estado. Bueno, en ese sentido también me parece que es un aporte teórico también.
Y un aporte, y ahí me sumo a las respuestas a Romina, yo creo que es un aporte interesante en este contexto, digamos, de un recrudecimiento tan fuerte del individualismo, ¿no? Eh, ver cómo se desarrollan proyectos que trabajen en la construcción de lo colectivo, en todo sentido, no, no solo la música y la música orquestada, eh, que es en sí algo colectivo, pero además la construcción del proyecto y la búsqueda de participación en el proyecto, eh, y el interés por la construcción de comunidad desde la música y más allá de la música, me parece que es quizá un camino que tengamos que recorrer un poco más de lo que ha estado ocurriendo. Así que te súper felicito a las directoras, porque evidentemente es un trabajo colectivo, hablando de conjunto, y nada, eso me parece que es un gran trabajo. Ah, lo último, vos abrís un par de líneas de investigación que se pueden abrir de acá a futuro. Bueno, espero que estés entre las investigadoras que las lleven adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, sí, entonces, Lucila, no tenés otra intervención. Le vamos a dar la palabra a la directora y a la codirectora para que hagan el cierre de esta primera parte. Bueno, hola a todas. Bueno, felicitaciones, Lucila. Empiezo por ahí las felicitaciones. Eh, la verdad que por momentos estaba reflexionando en estos procesos largos de trabajo colectivo que se van entablando. Lucila se acercó a un seminario que dimos junto con Camila, a la que formé durante muchos años también, y era el primer seminario que dábamos juntas. eh, y, y se acercó con estas primeras ideas, el problema de investigación, el desafío de armarlo, y, y quedamos desde ese seminario con un vínculo y una intencionalidad de generar ese acompañamiento. Nos agarró la pandemia, que entonces era como, ¿cómo hacer para que esas ideas, que eran ideas a partir de esos documentos, que muchas veces eran documentos donde aparecía quizás el paradigma preventivo asistencial muy fuerte, pero había otros nuevos que no eran de hace 10 años, que entonces nos daban otras pautas? ¿Y qué opinarán? ¿Qué opinará la gente? ¿Cuáles serán los sentidos que le dan? Y era todo muy complejo de pensar en la estrategia metodológica para acercarse a la orquesta, para acercarse a la directora, para charlar de verdad. Y bueno, cómo eso se fue elaborando, por suerte, a partir de un compromiso muy grande de Lucila, de no contentarse con, bueno, cerrar ahí, sino seguir dándole vueltas, enfrentar las dificultades de ir al campo, y cómo esas primeras ideas empezaron a generar un montón de disparadores. Coincido mucho y gracias Karen y Romina por hacernos esta devolución tan pormenorizada, tan detallada. Coincido con que está muy bien escrita, es una tesis que Lucila fue encontrándole la vuelta a cruzar esas narrativas que traía con la teoría. Y además, Lucila, te felicito mucho con la defensa que hiciste hoy. Una síntesis maravillosa, porque habíamos practicado, habíamos visto, bueno, a ver cómo la armamos, pondero solo algo porque es muy larga, entonces quizás me voy de los 40 minutos. Bueno, no, al final decidiste presentar como toda la tesis y lo hiciste muy bien, así que felicitaciones de nuevo. Y bueno, le doy la palabra a Camila para no extenderme.
Bueno, hola a todas. Bueno, también, por una vez más, felicitaciones, Lucila. La verdad que fue una gran presentación, coincido, no me voy a extender también tanto, pero la verdad que fue súper clara y súper organizada. Algo que, bueno, quienes venimos trabajando con vos, como venimos haciendo con Juli, sabemos que es una de tus habilidades, que la hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo, una de tus tantas habilidades que se ven reflejadas en lo que fue el producto de la tesis, que bueno, creo que ha quedado muy, muy plasmada tu capacidad de análisis y eso, la verdad que facilitó muchísimo la orientación que te dimos, que en ese sentido quiero rescatar también eso, ¿no? Como eh, lo, lo lindo en la diversidad de situaciones que uno se puede encontrar cuando acompaña procesos de investigación y todos los desafíos y las dificultades que pueden surgir de los distintos contextos, de las distintas circunstancias en las que se encuentra cada investigadora o investigador. La verdad que fue un proceso que me quería como resaltar, donde realmente fue fácil acompañarte, porque bueno, la verdad es que se planteó siempre como una posibilidad de discusión casi de a pares, ¿no? Como tratar de ayudarte a repensar planteos teóricos, pero bueno, siempre desde un nivel como de, de intercambio súper enriquecedor, incluso para mí como también colega. Entonces, bueno, quería resaltar mucho, mucho eso, realmente. Y bueno, también un poco quería justamente iba a hacer una mención a algo que también decía Juli, trayendo un poco los procesos y las trayectorias de cómo vamos llegando, ¿no?, a estas instancias, que me parecía que era súper interesante porque también, bueno, es una de mis primeras experiencias codirigiendo a un estudiante de antropología de mi facultad, y para mí eso es súper, es un honor y es un privilegio y es realmente una dicha enorme. Y además estar en una instancia donde se defiende con una de mis maestras y con quien fue una de mis directoras, de mis juradas de tesis de doctorado y una de mis colegas de investigación, también como otro jurado, la verdad que es una dicha enorme. Entonces no quería dejar de mencionarlo, aunque fuera un poco así a nivel personal y antropológico, pero sabemos que todo está muy imbrincado. Y bueno, quería agradecerles muchísimo a las juradas por la mirada, la lectura súper detallada que le hicieron a la tesis, porque realmente creo que que esta instancia pueda ser una instancia de aprendizaje y de irte con nuevas preguntas y nuevas cuestiones. La verdad que es hermoso, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Es una alegría enorme escuchar sus devoluciones. La verdad estoy muy contenta. Les agradezco muchísimo. Bueno, con esto estamos cerrando entonces la primera parte de la defensa. Le vamos a pedir a Lucila que se retire de la sala virtual y que la vamos a convocar de nuevo, su directora o su directora, cuando esté redactado el dictamen para dar lectura. Bueno, una vez finalizada la deliberación, el jurado elaboró el dictamen y las directoras y la codirectora van a dar lectura del mismo. Bien, en Buenos Aires, el 2 de julio de 2024, a las 13 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Lucila Chaitman. La tesis se propone analizar las experiencias que desarrollan actividades artísticas, musicales,
vinculadas a la inclusión y o transformación social para jóvenes, a partir del estudio de las orquestas infantiles y o juveniles que se implementan en el ámbito no estatal en la ciudad de Buenos Aires, enfatizando en los modos de construcción y de gestión de un proyecto que en este ámbito en particular, como así también los usos y sentidos que construyen los distintos agentes respecto a la música como potencial de inclusión y o transformación social. Cumple este objetivo satisfactoriamente. Por un lado, explorando las maneras en que los distintos agentes involucrados construyen y llevan adelante el proyecto de la Orquesta Juvenil de la Asociación Templar, y, por el otro lado, indagando en los significados que otorgan esta iniciativa, poniendo el foco en representaciones en torno a las potencialidades de la música como herramienta de transformación social y a los procesos de construcción comunitaria. Explora las motivaciones de los distintos agentes, directora, gestora, equipo social, cooperadora, centro de referentes e estudiantes, los sentidos que otorgan a sus prácticas, al proyecto, a la participación y a la acción política. En cuanto al trabajo escrito, presenta una excelente redacción y su estructura es adecuada. Están bien equilibrados los capítulos y las fuentes primarias y secundarias resultan más que suficientes para explicar los argumentos centrales que plantea el abordaje. Las preguntas de la tesis son pertinentes y significativas y la tesista logra responderlas en el desarrollo de la investigación de forma satisfactoria. El marco conceptual es adecuado y exhaustivo y permite darle profundidad y sentido al caso analizado. Asimismo, resulta interesante que la tesista encuentre una vacancia en relación al estudio de orquestas que no pertenecen al ámbito estatal. Resulta también significativo que en ningún apartado ha reproducido una mirada romantizada del caso, ni dicotómica en términos de Estado-sociedad civil. De este modo, queda muy bien planteada una metodología y un marco teórico que iluminan e invitan a analizar otros casos similares de otros territorios o bien otros proyectos artísticos del barrio, poniendo el foco en la activación de redes de reciprocidad y tipo de participación histórica en estas comunidades, entre otros temas. Hay que señalar que su indagación es un aporte rico al campo de las orquestas infantiles y juveniles y al ámbito más amplio que cruza las prácticas artísticas con las dinámicas de inclusión, exclusión, transformación social por varias razones. Por un lado, es un estudio de caso en el que se ve muy bien desde diferentes ángulos, mediante los sentidos, la organización y las acciones que conforman un proyecto comunitario, la confrontación con los valores individualistas dominantes de nuestra sociedad. Se atienden a los distintos mecanismos de funcionamiento de una orquesta como espacio comunitario frente a los procesos sociales de individuación. Por el otro lado, esta tesis es un aporte general tanto para la investigación en antropología y ciencias sociales en general, sobre el campo de la gestión cultural y el arte e inclusión transformación social, como para las mismas orquestas y otros proyectos arte transformadores. Con todas las dificultades descritas, esta asociación civil ha podido sortear obstáculos y salir adelante, y la descripción de sus perspectivas y herramientas puede ser un insumo valioso para la gestión de otros proyectos y para la comprensión de sus diversas dinámicas. Finalmente, destacamos que la estudiante se desenvolvió con solvencia en la instancia de defensa, logrando una muy buena capacidad de síntesis, retomando las líneas centrales del trabajo y reponiendo las discusiones señaladas en las evaluaciones. Alentamos a la tesista a continuar desarrollando las líneas de investigación que se desprenden del trabajo debido a su relevancia actual y a la capacidad que ha demostrado para articular el trabajo teórico con el metodológico. Por ello, el jurado califica la tesis con 10. Bueno, felicitaciones, Lucila. Muchas gracias a todas. Felicitaciones, Lu. Mil gracias. Felicitaciones. Bueno, con Gracias esto por entonces todo. cerramos esta parte de la defensa y lo único que les digo es que hoy o mañana desde la facultad les vamos a mandar a todas el acta para que les quede constancia a la jurada, a las directoras y para Lucila para iniciar el trámite de
del título. Muchísimas gracias a todas. Bueno, a festejar ahora entonces. Felicitaciones, licenciada. Gracias. Felicidades. Gracias por todo el acompañamiento. Julieta y Camila, Romina y Karen, por leer la tesis y hacerme estas devoluciones. Estoy muy, muy contenta por todo este proceso. Y gracias a Josefina por el espacio. Bueno. A celebrar. Muchas gracias.